Hi guys, welcome to my channel. Today I'm gonna talk about everyday English. Bienvenidos a nuestra primera lección de inglés de la calle, del inglés de Everyday English. Aprenderemos bajo un nuevo concepto de aprendizaje de inglés. Nada de gramática innecesaria, solamente algunos puntos en los cuales tengamos necesidad de saber por qué se diferencia la estructura de inglés a la estructura nuestra al momento de hablar para que nuestro cerebro comience a pensar en inglés. Trabajaremos día a día en función de nuevo vocabulario, incluir vocabulario y de que nuestra mente estructure la forma de hablar inglés. Bien, comencemos. En la parte alta encontrarán una oración en inglés. Esa oración se las voy a leer primero palabra a palabra para que escuchen la entonación y la pronunciación genérica en inglés. You said if you had a son, you would not let him play football. Repito. You said if you had a son, you would not let him play football. Ahora quiero que escuchen repetidamente esta oración dicha por la persona de habla inglesa que la originó. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. Bien, después de oír a esta persona de habla inglesa, vamos a analizar la oración. Vamos a empezar a encontrar qué significa esta oración. La primera palabra que encontramos es you. You, su significado es una de las personas que intervienen en la conversación. En ese caso, you es tú. Pero también hay otras, como él, como nosotros, como vosotros. Entonces vamos a conocer esas palabras que son muy importantes ya que son muy, pero muy utilizadas en el inglés. En español, nosotros la utilizamos mucho. En el caso de cada una de las personas que interviene en una conversación. Por ejemplo, en el caso de yo, que soy la persona que habla, nos llamamos yo. Con quien tú estás hablando directamente, le decimos tú. A las personas que están a nuestro lado, pero que no intervienen en la conversación, según su sexo se le dice él, ella, y si no es una persona, si no es una cosa o animal, se le dice eso. Cuando estamos en grupos y nosotros pertenecemos a un grupo, decimos nosotros, que son las personas que estamos, incluyéndome a mí. Cuando no me incluyo yo, pero te incluyo a ti, que es la persona que está hablando conmigo, digo ustedes, que es el grupo, más la persona que habla conmigo. Y cuando no está la persona conmigo, que habla conmigo, ni estoy yo, sino es otro grupo de afuera, le decimos ellos. Esos son las personas que conocemos al hablar en español, pero entonces, ¿cuáles son en inglés? Bien, las palabras en inglés que se utilizan para la que acabamos de ver en español son las siguientes. Para yo, que es mi primera persona, se utiliza la palabra I. Para tú, se utiliza la palabra you, que está en azul porque tiene ese mismo significado para la palabra ustedes. You, que significa tú, y también significa ustedes. Y como lo vemos, en un futuro lo verán. Pero más que todo se utilizan las palabras alrededor para entender cuando es un significado u otro. Tenemos he, she, it para él, ella y eso. Y tenemos we para nosotros y they para ellos. Vean bien la pronunciación al lado y vamos a trabajar con ellos a medida que vayamos encontrando más y más su presencia en los videos que estaremos analizando. Bien, ahora después de ver los pronombres personales que los acabamos de conocer ahora, ¿cuáles son las otras palabras que debemos ahora conocer para poder comenzar a pensar en inglés? La siguiente palabra que debemos de conocer es would not. Would not. Así que vamos a conocerla. Bien, colocamos a would y would not. Primero, no le den mucha vuelta al asunto. Cuando usted utilice la palabra would
y la coloque delante de un verbo o de una acción, simplemente le va a cambiar el tiempo. Si usted quería decir llover, pero le pones would rain, y rain significa llover, dirías llovería. Si quiere decir comprar, buy, pero le colocas el would delante, diría compraría. Y si quiere decir tener, pero le colocas el would delante, diría tendría. Eso es todo lo que hace, eso es lo que debes entender. Igualmente cuando es would not o wouldn't, como ves ahí, que es una contracción, pero como leímos would not, ¿qué significa? Cuando lo colocas delante del verbo, igual le cambia el significado con la terminación ría, pero lo niega. Ejemplo, si tú le colocas a rain, que es llover, le colocas would not delante, dirías no llovería. Si es buy, que es comprar, le colocas el would not delante, sería no compraría. Así que sin darle mucha complicación a la cosa, cuando usted use would, simplemente le va a cambiar el tiempo a una probabilidad a lo que vaya a decir. Continuemos. Y para culminar esta clase veloz de gramática fácil, hablaremos de esta palabra que está en color morado y subrayada, him. Eso es lo que llamamos un pronombre, pero no como el que acabamos de ver, pronombre personal. Este es otro tipo de pronombre y lo vamos a ver. Como en la parte alta, el detalle que diferencia a los pronombres a lo que vamos a ver ahora es simplemente que estos vienen después del verbo. La primera parte de la hoja, ya ustedes están viendo ahí lo que ya vimos antes, los pronombres en español y los pronombres personales en inglés. Pero después de ello vemos una oración. Vamos a ver la primera que dice, tú me dejas a mí. Ese mí es un pronombre que viene después del verbo dejar. Entonces, cuando dices a mí, tienes que utilizar un tipo de pronombre llamado pronombre espejo. ¿Cuáles son esos? Lo que ves al lado. Me, you, him, her, it, us, you, it, them. Cada uno pertenece o va ligado a cada uno de los otros pronombres que tenemos al lado. Por ejemplo, para I es me, para you sigue siendo you, para he es him, para she es her, para it sigue siendo it, para we es us, para you sigue siendo you y para they es them. Bien, para poder tener una mejor visión de lo que estamos hablando, veamos los ejemplos. Veamos el primero. Tú me dejas a mí. Donde tú, sabemos que es el pronombre personal you. Me dejas a, podemos decir que es la traducción del verbo let. Y a mí sería la traducción del pronombre objeto me, que pertenece a la primera persona. O sea, de I, utilizamos me cuando recibimos la acción. En este caso, me dejaste ¿a quién? A mí. Para entonces la palabra me significa en inglés me. Ahora, yo te dejo a ti, seguimos utilizando el pronombre personal I, que es yo, let you, a ti, you. Se repite tanto como pronombre personal como pronombre objeto. De ahí en adelante vemos ciertos cambios, que vamos a verlo con más detalle. Yo le dejo a él. Entonces, ese dejar a él se utiliza el pronombre objeto him. A ella utilizamos el pronombre objeto her. Yo dejé eso, ese eso se mantiene el it, se mantiene como pronombre objeto, igual al pronombre personal. Nosotros lo cambiamos por us, ustedes lo cambiamos por you y ellos lo cambiamos por me. Entonces, para resumir, los pronombres espejos son me, you, him, her, it, us, you and them. Bien, ya en la parte final del video lo que queda es ver 5 veces consecutivas el extracto del video, comparar lo que están oyendo con lo escrito en la parte alta de él y tratar de entender de qué están hablando. Al final del video, de esa última parte, encontrarán el vocabulario aprendido al día de hoy y en él verán las palabras que todavía tienen ciertas dudas. Así que traten de repetirlo las veces que sea necesaria y nos vemos en la próxima lección. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football. You said if you had a son, you would not let him play football.